Identifica y reconoce las alarmas en tus inversores residenciales. Ya sea que eres instalador, parte del equipo de soporte o dueño de una empresa integradora, es súper importante conocer las alarmas que tienen los inversores fotovoltaicos con los que vas a trabajar, ya que te ayudará a saber qué hacer y cómo solucionar el problema si te encuentras con tu equipo alarmado. Antes que nada, como ya lo había comentado en otras ocasiones, debes de tener a la mano una especie de checklist donde asegures que tus voltajes, tanto en corriente directa como corriente alterna, son los óptimos para la instalación. También asegurarnos que no tengas voltajes a tierra para prevenir un arco eléctrico. Es importante tener tus protecciones de igual manera bien dimensionadas y seguir las indicaciones del manual que tiene cada fabricante. El día de hoy hablaremos de los errores más comunes en diferentes marcas de inversores y cómo solucionarlos. Alarmas por voltaje de la red eléctrica. Uno de los errores más comunes es cuando los voltajes de corriente alterna son muy altos o muy bajos. Cabe destacar que cada inversor se programa de diferente manera. Por ejemplo, los inversores Sungrow, Fronius y Fimer, tienes que seleccionar el voltaje con el que quieres que trabaje a la hora que pones el inversor en marcha, ya sea 208, 220 o 240 volts. Si aún con estas configuraciones sigues teniendo problemas, tendrás que conectar el monitoreo y comunicarte a los teléfonos que tienen las diferentes marcas para que te ayuden a ampliar los rangos de voltaje. En otras marcas como Solis y Growatt ya vienen preprogramados para operar un voltaje de 220 volts. En caso de que tengas un problema con los inversores Solis, puedes configurar los valores de alterna desde el sitio de instalación entrando a las configuraciones avanzadas y programarlo al voltaje que se adecue en el sitio de instalación. Para el caso del inversor Growatt tendrás que conectar el monitoreo y comunicarte al área de soporte, ya sea de tu distribuidor autorizado o directamente al teléfono de la marca para que te ayuden a configurar. Alarma por arco eléctrico. Esta es una de las alarmas con las que tienes que tener mucho cuidado, ya que significa que estás teniendo una fuga de corriente en tus circuitos eléctricos. En cada inversor se identifica de diferente manera. Por ejemplo, en los Solis puedes observarlo como ISO Pro, en Fronius pueden ser los códigos 240, 241 y 242. En el caso de Fimer aparecerán encendidos los LEDs de Power Alarm en amarillo y GFI en rojo. Es importante en este tipo de casos primero revisar los voltajes de tus strings a tierra, ya que de esta forma te asegurarás que no tengas alguna fuga de voltaje en tu instalación. Cuando hagas esta medición con tu multímetro, el valor deberá de ser 0. Si no es así, tienes que revisar en tu cableado que no haya cables pelados, que estén haciendo tierra con tu estructura, revisar el ponchado de tus MC4 o revisar que tus protecciones no estén dañadas, entre otras posibilidades. El inversor no detecta voltaje de alterna. Esta alarma tiene que ver totalmente con tu conexión de alterna al inversor. En inversores como Growatt, la alarma que te aparecerá es la de No AC Connection. En caso de Solis es No Grid. En Fronius será el error 107. En Sungrow aparecerá como 010. En Fimer, Power parpadea verde, Alarm estático en amarillo y GFI queda apagado. Tienes que revisar que tu cableado esté bien conectado a las terminales del inversor, así como revisar con tu multímetro que los voltajes que le lleguen al inversor sean los correctos para su funcionamiento. Y recuerda, experto solar, que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Sigue esforzándote, capacitándote y seguirás creciendo. Saludos, emprendedores solares.